Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Continuando con todas esas charlas y todos esos sabios que nos han perseguido para la evolución individual y aún colectiva como consecuencia, pues vamos a hablar, seguiremos más bien indagando sobre el ego, que pues es el estado actual de la humanidad, y por eso es que nos estamos matando, por eso es que llegan los del Millonarios y matan a los de Santa Fe, y los de Santa Fe te matan a los Millonarios, y el Nacional va y mata a otro, y así, porque todos el ego lo tienen disparado, y es un patrón en el mundo de los hombres de hoy, y están perdidos. Todas las palabras que uno está vocalizando a través de esos sonidos o formuladas silenciosamente en los pensamientos, pues ejercen en cada uno de nosotros prácticamente como un sedante hipnótico en cada uno en cada uno de nosotros. Entonces es muy fácil perdernos en ellas, en esas palabras, el poder de las palabras, y dejarnos arrastrar por la idea implícita de que el pues simple hecho de haberle atribuido una palabra o bueno, a algo, digámoslo así, pues equivale a saber lo que es ese algo es. Entonces la realidad es que no sabemos lo que ese algo es, pero la palabra atribuye lo que es. Entonces solamente hemos ocultado el misterio detrás de un rótulo, y en últimas pues todo escapa al conocimiento porque no sabemos el significado. Un pajarraco, un árbol, hasta una simple piedra, y sin duda alguna pues el ser humano. Sabemos de la representación intelectual de la cosa y decimos, ya sabemos que es un televisor, un libro, etcétera, pero sabemos solamente su imagen más no su contenido significativo. Entonces esto se debe a la profundidad inconmensurable de todas las cosas, y todo aquello que podemos percibir o experimentar o pensar pues es apenas la capa superficial de la realidad, menos que la punta de un témpano de hielo. Entonces debajo de la superficie no solamente todo está conectado entre sí, sino que también está conectado con la fuente de la vida de la cual provino. Hasta una piedra, aunque más fácilmente lo haría una flor o un pajarraco o una pulga, pues podría mostrarnos el camino de regreso a esa fuente, que es en sí el propio ser. Cuando nosotros observamos o sostenemos una flor o un libro o un computador que tanto es común hoy, y le permitimos ser pues sin imponerle pues un sustantivo o una etiqueta mental, pues se despierta dentro de nosotros una sensación de asombro o de admiración, y su esencia se comunica calladamente con nosotros y nos permite ver cómo en un espejo pues el reflejo de nuestra propia esencia se ve ahí, sino que lo que pasa es que nosotros no somos sinceros con el espejo, que somos nosotros mismos, porque el ego no nos deja evidenciarnos. Entonces esto es lo que sienten los grandes artistas y logran transmitir a través de sus obras. Por ejemplo, Van Gogh no dijo, esta es solo una silla vieja, sino la observó una y otra vez y percibió la calidad del ser de la silla. Y entonces se sentó ante ese lienzo, toma su pincel y la dibujó. No es la silla,
pero podríamos decir que esa imagen de la silla se vendió por unos cuantos dólares. Y la pintura de esa misma silla pues se vendería hoy por más de 25 millones de dólares, un ejemplo. No sé cuánto, porque dicen que las obras de Van Gogh no tienen valor, pero no porque sean baratas, sino porque se pudo representar en una forma tan específica a través del pincel, que es ver una fotografía de la misma, o sea, es una obra cuasi exacta. Entonces, cuando nos abstenemos de tapar el mundo con palabras o rótulos, pues recuperamos ese sentido de lo milagroso que la humanidad perdió hace mucho tiempo. Y cuando, en lugar de servirse del pensamiento, pues se sometió a él, y la profundidad pues retorna a nuestra vida. Entonces las cosas empiezan a recuperar su frescura y aún la novedad. Y el mayor de los milagros es la experiencia de nuestro ser esencial ante las palabras, los pensamientos, los rótulos mentales y las imágenes. Todos los rótulos mentales que nosotros tenemos, que van en forma positiva o negativa, tienen un efecto sobre cada uno de nosotros, porque nosotros hacemos vida al rótulo mental y le creemos al rótulo. No es que sea malo creerle al rótulo, lo malo es que sea un rótulo que nos destruya. Entonces, pues para que esto suceda, pues debemos liberar a nuestro ser, nuestra sensación de existir, pues del mismo abrazo sofocante de todas las cosas con las cuales se ha confundido e identificado. Y es de ese proceso de liberación del que se va a tratar muchas charlas formativas. Y recuerden que eso no es mío, eso es de muchos autores que se hacen vida a través de mí. Uno se inmortaliza a través de los otros. Entonces, mientras más atentos estamos de atribuir rótulos verbales a las cosas, o a las personas, o a las situaciones, pues más superficial e inerte pues se hace la realidad, y más muertos nos sentimos frente a la realidad, a ese milagro de la vida que se despliega continuamente en nuestro interior y a nuestro alrededor. Entonces ese puede ser un camino para adquirir astucia, pero a expensas de la sabiduría que se esfuma junto a la alegría, al amor, a la creatividad y por qué no a la vivacidad. Entonces estos se ocultan en el espacio, y quiero más bien ese espacio quieto entre la percepción y la interpretación pues se hace evidente. Y claro está que las palabras y los pensamientos tienen su propia belleza y debemos utilizarlos, pero es preciso que nos dejemos aprisionar en ellos, como la persona que está allá pensando que no tiene el cuerpo extraordinario porque se rotuló. Pues las palabras buscan reducir esa realidad a algo que puede estar al alcance de la mente humana, la cual no es mucho. El lenguaje pues consta de 5 sonidos básicos producidos por los cuerpos vocales, y son las vocales A, E, I, O, U, o los otros sonidos de las consonantes. Entonces es posible creer que alguna combinación de sonidos básicos pues podría explicar algún día lo que somos al propósito último del universo, o la esencia profunda del árbol o de la roca, porque hasta el momento a través del lenguaje no hemos encontrado ser lo que pretendemos ser. Hasta el momento no se ha encontrado. Hemos estado buscando, y yo por lo menos busco no a un Dios ni busco la explicación de mí, pero sí busco la existencia de otros que me complementan. Entonces, por lo menos la palabra yo pues encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, pues dependiendo de qué, de la forma como se utilice. Entonces, en su uso convencional, no solamente es una de las palabras utilizadas más frecuentemente en el lenguaje, junto con otras muy afines como mío, mi, etc., sino también una de las más engañosas. Y según nos damos cuenta, la utilizamos en la cotidianidad. La palabra yo, cada nada.
quién eres, yo soy, y etcétera, etcétera. Y eso no es ser. Entonces se encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, o un falso sentido de identidad. Eso es el ego. Ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein, con su percepción profunda no solamente de la realidad del espacio o el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó ilusión óptica de la conciencia. Una ilusión. Y esa ilusión del ser pues se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones, o mejor aún, nociones erradas de la realidad. Y la realidad de todos los pensamientos, de la realidad de las interacciones y las relaciones. Entonces la realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. Entonces la buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, esta se desvanece. Y la ilusión llega a su fin en algún momento cuando la reconocemos. En las terapias, cuando uno reconoce, en las terapias así como curación del alma, cuando el paciente o aún uno mismo está haciéndose terapia o un autorreconocimiento y uno reconoce lo que es, deja de ser lo que reconoció ser. Un ejemplo. Alguien reconoce que le gusta matar. Lo que me sucedió hace poco en una terapia con un niño de 12 años. Y él con toda la naturalidad lo expresó. Y al último se le fue desvaneciendo esa sensación porque se dio cuenta que él no sería capaz. Pero si él no lo reconoce, posiblemente estaría metido en esa ilusión creyendo que le gustaba matar. Entonces cuando vemos lo que no somos, la realidad de lo que somos pues emerge espontáneamente. Y esto es lo que sucederá a medida que nosotros nos vamos dando cuenta cuidadosamente al escuchar todas esas cosas raras que muchos nos han enseñado y que tratan sobre la mecánica del falso yo o al cual llamamos ego. Así pues uno se puede preguntar ¿cuál es la naturaleza de ese falso ser? Pues cuando hablamos de yo, generalmente no nos referimos a lo que somos o a lo que hacemos, por un acto monstruoso de reduccionismo, pues la profundidad infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente, o lo que sea con la cual éste se identifique. O sea que el yo es un concepto que de acuerdo a ese concepto uno es. Entonces, ¿a qué se refiere normalmente el yo, el mí o el mío? Pues cuando uno pequeñito pues aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, pues el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente, con lo que él es. En esa etapa pues algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona, como por ejemplo Felipe tiene hambre, yo tener hambre. Entonces poco después pues aprenden la palabra mágica del yo y la asociación directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces ahí se empieza a producir otros pensamientos que se fusionan con ese pensamiento original del yo. Y el paso siguiente pues son las ideas de lo que es mío, para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede entonces la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas y en última a los pensamientos que representan esas cosas. Entonces un sentido de ser derivado hacia una identidad a partir de ellas es un ser falso. Y cuando se daña o me quitan mi juguete, pues me embarga un sentimiento intenso, no porque el juguete tenga algún valor intrínseco, porque el niño no tarda en perder interés en él, y después pues será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea de lo mío, que es lo que nos hace daño. Mi idea, mi objeto, mi comida, etc. Entonces el juguete se convirtió en parte del sentido del ser, del yo, del niño, y así va creciendo uno desde esa transfiguración del error. Entonces sucede lo mismo a medida que crece el niño, y el pensamiento original del yo pues atrae a otros pensamientos,
Y viene la identificación con el género, o las pertenencias, la percepción del cuerpo, aún la nacionalidad, la raza, la religión y la profesión. Si ustedes se dan cuenta, los animalitos no tienen esa percepción del yo, y siguen siendo, y no dejan de ser. Entonces el yo se identifica con otras cosas como las funciones de papá, de mamá, de esposa, de amiga, etcétera. Y el conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos, y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, pues el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyeron a definir aún más mi sentido del ser como yo y mi historia. Y esas son apenas algunas de las cosas de las cuales pues derivamos nuestra identidad. En algunos, bueno, en últimas, pues no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental pues es a la vez que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Para ser más exactos, pues la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos del yo, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egotista. Y una vez acaecido el despertar continuamente hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior, entonces hay un despertar. Entonces la mayoría de las personas continúan pues identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. Y no hay un yo aparte de los procesos del pensamiento y de las emociones que los acompaña. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Y cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza, que no calla nunca, preguntan cuál voz y hasta lo ridiculizan a uno. O la niegan con rabia. Pues obviamente con esa voz, desde quien piensa, desde la mente no observada, pues a esa voz casi podría considerársele como la entidad que ha tomado posesión de cada uno de nosotros. Porque si uno se da cuenta de eso, esa voz es la formación que hemos tenido. Y si somos moralistas, pues la voz nos grita. Si somos inmorales, la voz nos grita. Y todo eso es desde la historia del ego. Entonces algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y aún experimentaron brevemente el cambio. Pues cuando dejaron de ser el contenido de su mente para hacer la conciencia de fondo. Entonces para otras personas, pues sucede de una manera tan sutil que casi no la notan. O apenas perciben una corriente de alegría y paz interior sin comprender la razón. En mi caso, y en el caso de muchos, pues ese primer destello de conciencia se empieza a manifestar siendo pues estudiante, trabajador, amigo, novio. En cualquier momento se presenta y uno tiene todos los roles. Y uno pues suele moverse a los lugares de la universidad, de las bibliotecas, de las religiones también. Y en un horario constante, o sea, en la cotidianidad. Y ya cuando uno se sienta frente a los años, digámoslo así, de mucha gente, ya aún los años de uno, y uno ve personas y le parecen conocidas, y aún en las que se fija, pues era imposible no fijarse en muchas personas. Y uno se da cuenta que pues se veía extremadamente tenso en muchos momentos. En otros momentos pues hablaba uno solo, porque los pensamientos lo invadían. Y a veces andaba por la calle sin darse cuenta con mal genio. Y eso pues es muy absurdo y parece que no se daba uno cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Pero la gente sí se daba cuenta de ese que estaba caminando, que parecía loco. Y uno llevaba la cabeza inclinada hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, como si conversara con alguien que estuviera en el asiento vacío o al lado. Aunque no recuerde uno ese monólogo, así era. Y la gente sí se daba cuenta. Entonces, muchos lo ven a uno como ese loco, como ese mentiroso,
o uno mismo se está acusando cuando está en estos momentos hablando solo. Cuando uno se da cuenta es que eres tú quien siempre se ha aprovechado del mí. Confía en ti, tú traicionaste mi confianza, uno se dice. En otras palabras, claro está. Entonces tenía el tono de ofendido o que necesitaba defenderse de alguna posición para no ser aniquilado. Porque el ego pues constantemente él se está manifestando y se está presentando para no perderse, o más bien para hacerlo perder a uno. Entonces cuando ya uno encuentra incesante todas las palabras que salían de su boca, pues se baja uno de esa, digámoslo así, de ese mundo lleno de curiosidades y uno continúa su cotidianidad y no se dio cuenta en ese momento que él no era lo que creía ser. Los otros sí se daban cuenta de la locura de cada uno. Entonces, cuando uno llega a su casa o a la biblioteca o a donde quiera ir, mmm, uno se pregunta, pero si llegué a donde quiero ir, porque el inconsciente fue el que lo llevó allá, o si era allá donde se iba a dirigir. Entonces, uno se da cuenta que, ¿cómo decirlo? Que la principal existencia del dilema humano pues está lleno de preocupaciones, de ocupaciones elaboradas antes de. Y uno, cuando ve a esas personas, uno dice, oiga, pero yo seré así, o yo también he estado expresando, o mi ego se ha estado expresando sin yo darme cuenta. Uno va por ahí a veces en la calle y dice, ya entendí. Y la gente lo ve a uno raro porque uno no, pues dicen, pero ¿qué entendió? Sí, ¿con quién está hablando? ¿Cierto? Entonces, por un momento uno debe distanciar esa mente y verla, como quien dice, desde una perspectiva más profunda. Porque ahí es donde hay un paso breve del pensamiento a la conciencia. Entonces, la vida no es tan seria como la mente pretende hacérselo creer a uno. Uno debería tomarse la vida muy tranquilamente. Y ahí es donde viene el mensaje de la risa. Porque uno se da cuenta de las estupideces que lo invaden a uno diario y en la cabeza. Pero son destellos que le llegan a uno muy rápidos, muy lúcidos. Y mucha gente pasaría muchos años en el estado de angustia y depresión, completamente pues identificado con la mente de él. Entonces, muchas pues también llegan al suicidio para que regresar a la conciencia en esa ocasión que se iba a matar. Son destellos, otros sí se matan de una vez, o se liberan del pensamiento compulsivo y del yo falso ideado por esa mente. Entonces, todo ese incidente que uno vive normalmente, pues solamente son destellos de conciencia y destellos de inconsciencia, sino que también pues siembra en cada uno la absoluta validez del intelecto humano. Sin embargo, uno todavía nunca llega a conocer otra alternativa que no es cultivar el pensamiento, porque el yo todavía predomina profundamente y al enterarse que uno está cambiando, pues el ego trata de golpearlo a uno. Entonces todavía uno no se da cuenta pues de que pensar es solamente un aspecto minúsculo de la conciencia y tampoco pues sabía uno que el ego y menos aún sobre la posibilidad de detectarlo en ese interior es posiblemente el peor enemigo de cada uno de nosotros. Entonces, pues esta parte que se está hablando, nos damos cuenta que el ego como tal, el ego, no el yo personal, ni el ser superior, ni nada de ese, sino el ego que nos mantiene diciendo mi, yo, o mío,
pues es una falsa concepción del ser, y uno cree, o más bien quiere representarse en el ego para no perder poder y estar por encima de los demás. Con esta reflexión se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.